Bueno, regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 9:46 y vamos con el comentario de Kimberly Taveras. Gracias, Selvin Castillo. Miren, señores, en el día de hoy yo quisiera dividir mi comentario en dos. Primero, agradecer al Ministerio de Obras Públicas porque ya el sector más grande que tiene el municipio de Pedro Brán, el Eduardo Brito, ha sido asfaltado. Faltan algunas calles, evidentemente, pero más de 30 calles han sido asfaltadas en nuestro municipio de Pedro Brán. Esa había sido una solicitud que nosotros habíamos hecho a través de una resolución y también al mismo presidente de la República y al nuevo ministro de Obras Públicas. Ojalá que se continúen con otros sectores como La Guayiga y otros sectores de los Alcarrizos que también faltan por asfaltar, así como terminar la circunvalación de los Alcarrizos. Bueno, esa era la primera parte de mi comentario. Ojalá que me puedan hacer ese corte. En segundo lugar, yo quiero hablar de una problemática muy compleja, porque aquí la gente suele hablar solamente de lo que no se puede malinterpretar, de lo que no podría entrar en una situación de conflicto, y a veces temas que son sumamente importantes, incluso para el desarrollo humano, se quedan de lado porque los actores que tienen que tocar esos temas y alzar la voz para que se resuelvan no lo hacen, por miedo a que se malinterpreten y puedan recibir algún tipo de ataques. Son una de las cosas que tiene mal el populismo. Y yo siempre he dicho que la política no es un concurso de popularidad, es un concurso de gestión. Usted tiene que gestionar y tiene que tener una planificación y usted tiene que ejecutar la planificación de las propuestas por la cual la gente lo escogió. En mi caso, nosotros representamos un territorio de la provincia de Santo Domingo, que es una parte donde hay pobreza, como siempre se enfrenta en las fronteras de las provincias, pero es algo que pasa en el país. Lo digo porque ya van varias veces que algunos ciudadanos me piden apoyo para ir a un hospital, ¿verdad? Un hospital público. Y cuando he llamado al médico, al director, me pasó en el Vinicio Calventi, el director me da la misma queja que me dan los otros directores de los otros hospitales. Mira, tenemos una situación grave porque la gente no tiene documentos. Estoy hablando de dominicanos, hijos de dominicanos, que no tienen acta de nacimiento, que no tienen una cédula, cuando son menores de edad no tienen acta de nacimiento, y es difícil brindar el servicio cuando no hay ninguna documentación. Y la verdad es que en casos agravados, que hay que comprar clavos, que se necesita el seguro médico, el seguro SENASA, pero si no se tiene documentación, si no se tiene acta de nacimiento, si no se tiene una cédula, ¿cómo van a tener seguro médico? Y a veces la gente piensa que son los ilegales, que son quizá los que están en un estatus irregular en el país, los que han tenido hijos en el país y que están en ese debate de si se regulariza o no el plan de regularización. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a dominicanos, hijos de dominicanos. Y cuando usted va a investigar a los padres, oh sorpresa, los padres tampoco tienen documentación. Usted sabe lo que es un ser humano vivir en un país en el cual nació, creció y en el cual nacieron sus padres, que son dominicanos y que no tienen documentación. Pues déjeme decirle que esos dominicanos que están así entran en la cifra de más de 200,000 que hay en el país que están en esa misma situación. Dominicanos que no tienen cédula, que no tienen acta de nacimiento y por lo tanto no pueden ir al banco, no pueden trabajar en un trabajo formal, no pueden tener acceso al seguro médico, son víctimas de explotación. Cuando van al médico, al hospital que se enferma, a veces para ser atendido es un problema porque no tienen la documentación, los directores de los hospitales no saben qué hacer. Entonces yo quiero hacer un llamado a la Junta Central Electoral, al PROPEP, a Supérate, a todos los organismos, porque esto evidentemente afecta a los más pobres. Usted no va a ver una persona pudiente o clase media o una persona rica, ¿verdad?, sin documentación. Esto afecta a los más pobres del país y generalmente llega hasta una tercera generación que se convierte en un círculo de pobreza. Este es un drama social
que nosotros tenemos que buscar la manera de resolverlo. Una alianza estratégica entre la Junta Central Electoral, el PROPEP y Supera, te propongo yo, para que vayan en auxilio de aquellos dominicanos que por generaciones no tienen ninguna documentación. Y usted pudiera decir, mire, es una falta de diligencia de los padres, cómo hacer que no fueron a declarar a sus hijos, que no le sacaron su documentación a tiempo. Mire, la pobreza, hay gente que cree que los pobres son vagos y no es así. A veces, señores, el día a día se trata de buscar para comer. Y esa gente que no tiene documentación, muchas veces son víctimas de abusos, son víctimas de abusos laborales, porque como no tienen documentos, los pocos trabajos que le permiten hacer, los explotan, no tienen seguro médico, tienen un accidente y ya usted sabe lo que pasa, porque entonces tienen que buscar un dineral, porque no tienen seguro médico, y entre muchas cosas no pueden ir al banco, no pueden avanzar. Por eso digo que es una trampa, una cárcel de la pobreza. Estar sin documentación en cualquier país del mundo es una condena a ser pobre. Y yo quiero que podamos llevar esos programas a esos barrios. PROPEP tenía un programa que llevaba, cuando llevaban los programas sociales a los barrios, y había un representante legal que le daba seguimiento y tal, pero me di cuenta que no era suficiente, porque la gente que tiene esta problemática no acude y no lo dice porque le da vergüenza. Es igual que el que no sabe leer y escribir, que de hecho las cifras de quienes no saben leer y escribir y quienes no tienen documentación están muy ligadas, porque como dije, están atrapados en un círculo de pobreza extrema. Entonces yo quiero que saquemos esos programas de las oficinas, que saquemos esos programas de las aulas y que vayamos casa por casa a hacer esos levantamientos con el apoyo de los comunitarios, de las iglesias, de las juntas de vecinos, de la asociación de padres y amigos, porque mire, la cantidad de niños que se queda sin estudiar también en las escuelas porque no tienen acta de nacimiento, y vuelvo y repito, estoy hablando de dominicanos que por generaciones se han quedado fuera del sistema totalmente porque sencillamente no tienen ninguna documentación. Y imagínate, llega un grado que el director de la escuela, el director del colegio tiene que decirle al padre, tiene que traerme la documentación del niño. ¿Y qué va a hacer ese padre si tampoco ellos tienen documentación? Y usted sabe lo que cuesta determinar cuál fue el último dominicano de esa familia que tuvo documentación. Miren, eso es el día a día. Se oye como algo extraño, pero no es así. En los barrios más pobres de este país, en las ciudades más pobres de este país, ese es el día a día. Y ese es el grito de los directores de hospitales, de los directores de escuelas, que ayudemos a que esos dominicanos que por generaciones no han tenido su documentación, pues la tengan por fin. Así que hago el llamado a esas instituciones y ojalá que esto pueda resolverse. Llévame, Cundo.